Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva jornada de capacitación que desde COPISEC, desde la Comisión Promotora del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad Laboral de la provincia de Córdoba, venimos desarrollando desde el año pasado. Es un gusto para nosotros contar nuevamente con la participación de ustedes, como así también contar nuevamente con la empresa Libu, que nos brinda otra capacitación tan importante para la formación nuestra como profesionales. Mi nombre es Gustavo Manos, soy licenciado en Higiene y Seguridad Laboral y voy a estar acompañado en esta jornada por el licenciado Rodrigo Davicino de la Comisión de Jóvenes y por el licenciado Laura Lanís de la Comisión de Género e Igualdad Profesional. Ellos van a tomar nota en el transcurso de la disertación del licenciado César Berber, de las consultas que se hagan en el chat para luego transmitirse a él, que serán evacuadas al finalizar la disertación. No quisiera extenderme mucho, pero quiero agradecer, como siempre, a las entidades educativas y gubernamentales que nos vienen acompañando con esta idea de formar y capacitar a todos los profesionales en todas las actividades en las cuales nos desempeñamos, para que desenvolver de una mejor manera su profesión. Al Ministerio de Trabajo, o sea, a la doctora Elizabeth Bianchi, al ministro eh, Omar Sereno, al Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar, a su ministra Laura Llure, a Castro, que es el director del área de capacitación, también el Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión, a la doctora Marite Puga y por supuesto a la institución educativa, a la Universidad Pasta, a la Universidad Siglo XXI, al Instituto ISET, a la Universidad Blas Pascal y a todos los colegas que conformamos el COFES a nivel provincial. Bueno, voy a presentar ahora al licenciado César Belver, que es el responsable técnico de la empresa Ligos para Noroeste Argentino. Y antes de presentarlo, bueno, como siempre, solicitamos apagar los micrófonos, las cámaras, mantener la cordialidad y el respeto. Y como dije, las preguntas serán realizadas en el chat y será respondida al finalizar. Espero que sea de su aprovechamiento y bueno, buenas tardes, César, es todo tuyo. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, bueno, para todos los que están participando. Nuevamente, bueno, gracias por, por el espacio. Y bueno, la idea de hoy es hablar un poquitito de lo que es protección para lo que es soldador o el proceso de la soldadura. ¿Sí? Es uno ya casi le diría no de los últimos temas, pero sí, después de que arrancamos el año pasado, ya es uno de los temas finales, por así decirlo. ¿Está? La idea de hoy es repasar un poquito todos los riesgos que aparecen en un proceso de soldadura y hacer un poquito más de foco en todo lo que es la parte de soldadura en sí, ¿sí? El riesgo de la soldadura. ¿Está? Cuando nosotros hablamos de riesgo en un proceso de soldadura, tenemos básicamente 4 riesgos que se nos aparecen de forma permanente. Hay que ver después cuál está más preponderante que el otro, pero los 4 riesgos están, le diría, de forma permanente en cualquier proceso de soldadura. Entonces, bueno, esos riesgos son quemadura por radiación, ya sea radiación ultravioleta o radiación infrarroja, lo que es impactos de partículas, respiración de contaminantes, es decir, particulado en ambiente, y por último, lo que es ruido. Esos serían los 4 riesgos que aparecen en un proceso de soldadura. ¿Tá? Vamos a hablar un poquitito del ruido. Básicamente el ruido, como todos bien ya saben, ¿sí? De alguna manera la Argentina lo tiene legislado que a partir de los 85 decibeles durante una jornada superior a 8 horas es donde necesitamos tener algún tipo de mitigación, ya sea la eliminación, la sustitución, aislar a la persona del puesto y por último es colocar un elemento de protección personal como puede ser un protector auditivo. La pregunta más frecuente, ¿sí?, que nos aparece cuando tenemos que determinar un elemento de protección personal, como es el protector auditivo, es qué es el NRR y o qué es el SNR. Básicamente, lo que es el NRR o SNR, ¿sí?,
es la atenuación de acuerdo a la normativa con el cual se está testeando, con el cual se está certificando el protector auditivo, ¿sí? Esa sería de alguna manera para resumirlo, ¿no? Entonces hablamos de que si ANSI determina, ¿sí?, mediante un método subjetivo, un método, sí, bien digo, subjetivo asistido, en la fórmula final determina una atenuación NRR, ¿sí? Y si vamos a normativa europea, que es la normalmente se utiliza en Argentina, también hay algo de ANSI, es un método subjetivo pero entrenado, es decir, a la persona para hacerle el ensayo la van a entrenar, se determina mediante una atenuación SNR. La diferencia entre NRR y SNR ronda entre 3, 4 hasta 5 decibeles, no hay mayor diferencia, ¿sí? Igualmente en todos los envoltorios, en todos los productos que se comercializan, figuran las dos alternativas, ¿sí? La atenuación en base a NRR y la atenuación en base a SNR, ¿sí? Lo que es el método brasilero, ¿sí?, la ANSI brasilera, en Argentina no se comercializa, por eso es que no la menciono, pero bueno, lo que sí tienen que dejar bien en claro acá es que los métodos de análisis son completamente subjetivos. ¿Por qué? Porque se trabaja con personas, es decir, se le da a la persona el protector auditivo, una vez que se le coloca el protector auditivo a la persona, se le hacen, digamos, los análisis de frecuencias, ¿sí?, las desviaciones estándar y la atenuación media en decibeles de acuerdo a las distintas bandas de octavas eh, de ruido, ¿no?, de sonido. En base a eso se determina, y obviamente una fórmula logarítmica que es muy larga y no tiene sentido por ahí esa explicación, cuál es el nivel de atenuación de ese protector auditivo. ¿Está? Siguiendo, así como que si tildo, me parece. A ver, allá. Existen dos tipos de protecciones, ¿sí? El protector auditivo de copa y el protector auditivo tapón, ¿sí? Los tapones son endobrales, son aquellos que brindan protección que están dentro del canal auditivo, ¿sí? En el caso que, como figura en la imagen, es un protector auditivo trialetado, es decir, ese protector auditivo trialetado, las tres aletas tienen que lograr entrar al canal auditivo, y en el caso del protector auditivo de copa, verdaderamente va por afuera. Ahora, ¿cuál es mejor y cuál es peor? ¿Sí? Nosotros recomendamos para lo que es un tapón auditivo cuando tenemos mucha temperatura ambiente, cuando tenemos mucha humedad ambiente. ¿Por qué? Porque mejora el confort del usuario. Cuando tenemos jornadas prolongadas, cuando tenemos un ruido constante, es mejor el protector auditivo endaural, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo colocamos una vez y en la jornada prolongada, si no lo estamos retirando, verdaderamente va a lograr un mejor confort y un mejor sello. En cambio, si hay un ambiente húmedo, hay mucha temperatura elevada y por ahí la copa empieza a molestar, transpira, vuelve incómodo a la persona, ¿sí? Ahora, si estoy en un lugar donde me tengo que mover de un lugar con ruido a un lugar sin ruido, ahí empiezo a recomendar un poco el auditivo de copa porque es más fácil colocar y sacar. Recuerden que lo que es los tapones tienen toda una metodología para colocarlos. Si no se realiza esa metodología, verdaderamente estamos en un problema porque no estamos sellando de forma correcta el canal auditivo. Y si no sellamos de forma correcta, no es eficiente la protección, ¿sí? Cuando todo el mundo me pregunta, ¿sí?, respecto a protección auditiva, ¿cuál es de los dos el mejor protector auditivo? La respuesta en esto es el que se usa, ¿sí? Acá, obviamente que tenemos que saber el nivel de ruido ambiente, en base a eso se recomienda un protector auditivo con la atenuación que corresponda, pero si el protector auditivo no se usa o se usa de forma incorrecta, verdaderamente estamos en la misma situación a no tener un protector auditivo. Entonces, la recomendación en esto es usar el protector auditivo y usarlo de forma correcta, ¿tá? Eso es lo que nos va a dar protección. Avanzando un poquitito en la presentación, básicamente hicimos un pantallazo muy rápido de auditivo, vamos a entrar en protección respiratoria. Y acá nosotros nos tenemos que detener porque sí o sí, en un proceso de soldadura se generan contaminantes de partículas, ¿tá? Acuérdense que el tema respiratorio se divide en dos tipos de protección, lo que es tipos de contaminante partícula y tipos de contaminante molécula. Dentro de lo que es molécula están los gases y vapores, ¿sí? Y dentro de lo que es partícula tenemos polvos, neblinas y humos.
Nos vamos a concentrar en lo que es humo. ¿Por qué? Porque lo que se genera en un proceso de soldadura son humo, mayormente. Obviamente que hay que analizar cuál es el tipo de soldadura que se está realizando, ¿no? Pero en la generalidad de las situaciones se da que se generan humos. Los humos son partículas sólidas, pero de un diámetro menor a 5 micrones, ¿sí? Están formadas por el rescoldo, por así decirlo, más simple del proceso de soldadura, ¿sí? Esos humos metálicos, como el mercurio, plomo, cadmio, son venenos sistémicos. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo del tiempo y en la exposición de la persona me va a estar generando algún tipo de cáncer o algún tipo de secuela de forma grave, ¿tá? Entonces sí o sí hay que protegerlo. Si la persona está soldando 8 horas o la persona está soldando 5 minutos, 10 minutos, hay que protegerlo. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo eso es una acumulación que realiza el cuerpo y puede llegar a generar algún tipo de afección. Lo que es molécula, gases y vapores, si bien lo puedo tocar, es muy leve lo que puedo tocar. ¿Por qué? Porque no tengo una generación de gases y vapores, a no ser que el tipo de soldadura lo requiera, ¿tá? Existen diversos tipos de elementos de protección respiratorio. Los más utilizados comúnmente en un proceso de soldadura pueden ser los descartables o los reutilizables, ¿sí? Cuando hablamos de reutilizable puede ser una semimáscara o una full face. La full face por ahí se va a dificultar. ¿Por qué? Porque es muy grande para colocarlo debajo en la parte de atrás de una máscara de soldar. Entonces normalmente se recomienda, si el particulado ambiente es muy grande y no tengo forma de generar una corriente de aire como para minimizar ese particulado ambiente, se recomienda una semimáscara, ¿sí? Con filtros para partícula. Si estoy soldando con una máquina de soldar muy particular, donde tengo una liberación muy grande de gases, sí tenemos que ir con un cartucho de carbón activado. Por lo menos en mi experiencia no me ha pasado nunca, siempre vamos con protección para partículas. Cuando hablamos de descartables, ¿sí? De respiradores descartables, acá ya empieza, digamos, a haber distintos tipos de clasificación, y lo que va a mejorar básicamente va a ser el confort del usuario, ¿sí? No es que va a cambiar el tipo de protección. Obviamente que cuanto mayor sea el nivel de protección que le estemos dando al operario, normalmente va a ser mayor el confort que le estemos brindando al operario. ¿Qué quiero decir con esto? Un respirador descartable sin válvula de exhalación tiene un confort. Un respirador descartable con válvula de exhalación va a tener un mayor confort. Un respirador sin capa de carbón activado va a tener un confort el usuario, pero con capa de carbón activado el confort va a ser mayor, ¿sí? Ahora, no confundir que un respirador descartable tenga una capa de carbón activado con que es apto para cualquier tipo de molécula, sea gases o vapores. No, ¿está? Esa capa de carbón activado que se le coloca a, a los respiradores descartables es solamente una pequeña capa que lo que sirve es para olores molestos, ¿tá? No sirve más que para olores molestos. Eso lo quiero dejar bien claro porque me ha pasado muchas veces de que me solicitan un respirador descartable, ¿sí? Para un proceso donde hay, me pasé, para un proceso donde hay gases y vapores. No, en un proceso de soldadura, ¿sí? En un proceso de soldadura se liberan pequeñas cantidades de gases y vapores, y por eso es que se diseña un respirador descartable que es 100% para partícula, con esa pequeña capa de carbón activado para aliviar sobre esos olores molestos del proceso de soldadura. Yo tengo que volver para atrás porque me pasé, así como que tengo tildada la máquina. Pero bueno, lo que quería mencionarle básicamente de los respiradores descartables, que tenemos tres alternativas o tres clasificaciones en base a lo que determinan IOSH, ¿sí? Tenemos lo que es N, ¿sí? El famoso N95. El N es un respirador descartable 100% para partícula que no resiste aceites, ¿sí? Dentro de la clasificación de los N tenemos N95, ¿sí? N99 y N100. Básicamente, lo que me indica ese número es el mínimo, ¿sí? De lo que va a dejar pasar, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Fíjense, ahí apareció.
N no resistente a los aceites. Y después dentro de N figura N95, N99 y N100. Eso es como mínimo el nivel de filtrado de partícula que tiene el respirador descartable. Ojo con eso, ¿está? ¿Qué quiero decir? No es que el 5% restante lo voy a estar respirando, no. Se certifica que ese respirador, que esa tela filtrante, va a filtrar como mínimo el 95%. La realidad es que filtran todos el 100%, ¿sí? Pero cuando se satura el respirador descartable, ¿sí?, se analiza y en ese análisis de laboratorio se determina ese porcentaje, ¿está? Cuando ustedes vean un respirador descartable R95, R99 y R100, eso indica la letra R, que es limitada la resistencia al aceite, ¿sí? Y cuando hablamos de un respirador P, es que tiene gran resistencia al aceite. Normalmente se recomienda en un proceso de soldadura un R95, un P100 o un P95, ¿por qué? Porque esos ya vienen con una pequeña capa de carbón activado, lo cual me va a aliviar de esos olores molestos, ¿sí? Obviamente también se recomienda la válvula de exhalación, porque a la persona recuerden que le estamos colocando un protector auditivo, la máscara de soldar, un respirador descartable, ¿sí?, y un anteojo en caso de que sea necesario, verdaderamente lo estamos cargando si no le ponemos una válvula de exhalación y la persona va a transpirar bastante, ¿está? Recuerden el tema de la capa de carbón activado, ayuda a filtrar niveles molestos de vapores orgánicos, olores, gases ácidos o ozono, ¿sí? Insisto, solamente para niveles molestos, no está diseñado para gases y vapores, ¿tá? Y esto es importante la aclaración porque, insisto, mucha gente nos ha dicho, quiero un respirador descartable con carbón activado para trabajar en un ambiente donde hay el gas tanto. No, no sirve para eso, ¿tá? Avanzando un poquitito en lo que es protección ocular y de a poquito ya nos vamos metiendo, por así decirlo, en lo que es la parte de protección para soldador, tenemos impactos de partícula. Y acá tenemos en la parte de impacto de partícula tres grandes clasificaciones: protectores oculares, antiparras y visores, ¿sí? Lo que es anteojo, antiparra y pantallas faciales. Se clasifican en estos tres grupos básicamente porque cada uno de ellos tiene limitada resistencia al impacto de partícula, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un anteojo, está diseñado para impactos de baja energía. Si hablamos técnicamente, se dice que un anteojo resiste a una bola, ¿sí?, a un impacto, una proyección de una partícula, a 45 metros por segundo la velocidad. Una antiparra resiste, ¿sí?, un impacto de partícula, una velocidad de partícula de 120 metros por segundo, y una pantalla facial resiste 190 metros por segundo la velocidad de la partícula, ¿tá? Y esto, ¿por qué se determina de esta manera? Obviamente por ensayos de laboratorio y demás, pero tiene tres características fundamentales cada uno de los productos. El anteojo básicamente tiene una capacidad de absorción de energía. Recuerden que la velocidad de la partícula es una energía que lleva y que al chocar contra un objeto, esa energía se va a tener que transmitir. Bueno, en el caso de el anteojo, va a absorber la energía solamente por tres puntos de contacto: el puente nasal y las dos patillas, ¿sí? Una antiparra va a absorber la energía en todo el contorno del lóbulo ocular, ¿tá? Entonces es mayor la capacidad de absorción. Y una pantalla facial está agarrada a mi cabeza, a mi cráneo, ¿sí?, con el arnés, ya sea por un casco o por el arnés solo de la pantalla facial. Entonces la capacidad de absorción de energía es muchísimo mayor, ¿sí? Recuerden que una de las partes más duras del cuerpo es el cráneo. Entonces, bueno, por eso es que se clasifican en estos tres grandes grupos, ¿sí?, por la capacidad de absorción de energía que tiene cada uno de ellos. Esa energía nosotros la medimos en el laboratorio por la velocidad de la partícula, ¿sí?, o con la velocidad de la partícula. Bien, diferencias entre lo que es una protección de pantalla facial y lo que es una máscara de soldar. Fíjense que la pantalla facial está tachada. ¿Por qué? Básicamente porque la pantalla facial, a estar, digamos, estar creada en policarbonato grado óptico, tiene la resistencia a la partícula y a su vez, por ser policarbonato grado óptico, ya viene con el filtro para radiación ultravioleta, ¿sí? Recuerden ustedes, si participaron en la charla de protección ocular,
todo lo que es policarbonato grado óptico, ¿sí? Tiene de por sí, de su naturaleza, filtro para lo que es radiación ultravioleta. Entonces, una máscara facial me protege contra partículas, me protege contra radiación ultravioleta, pero no me está protegiendo contra radiación infrarroja. ¿Tá? Dentro de un proceso de soldadura, de un arco de soldadura, uno de los mayores peligros que tenemos es la radiación infrarroja. La máscara de soldar está diseñada para que soporte impacto, para que filtre radiación ultravioleta y para que filtre radiación infrarroja. ¿Sí? Ahora, entrando de lleno en lo que es la protección para soldadura, tenemos quemaduras por radiación. Básicamente la protección consiste en una máscara que opaca, ¿sí?, a la radiación provista por un visor, ¿sí?, con la capacidad de absorber, entre comillas, filtrar, técnicamente se denomina filtrar, la radiación emitida por el arco eléctrico por el proceso de soldadura. ¿Sí? Entonces, máscara que va, una careta, ¿sí?, que va a protegernos de las proyecciones de partícula, y a su vez vamos a tener un visor que nos va a filtrar lo que es radiación ultravioleta y radiación infrarroja. ¿Sí? Para entender un poquitito esto de radiaciones nocivas o no nocivas, tenemos que irnos a un espectro de la luz visible, ¿sí?, a un espectro de luz, para entender dónde estamos parados. La radiación ultravioleta va de los 100 hasta los 380 nanómetros. Esa es la longitud de onda, ¿sí?, que se mueve la radiación ultravioleta. Lo que es la radiación de luz visible, es decir, lo que percibe el ojo humano, va de 380 a 780 nanómetros y la radiación infrarroja va de 780 a 2000 nanómetros. ¿Sí? Nanómetros es la unidad de medida, ¿tá?, básicamente. Entonces, cuando nosotros tenemos emisiones de radiación ultravioleta, si ustedes no lo hagan en sus casas, ¿sí?, pero cuando ven un arco de soldadura ven algo violeta, ¿sí?, más allá de la incandescencia se percibe algo violeta, eso es radiación ultravioleta. ¿Sí? El ojo humano no la alcanza a percibir, ¿sí?, pero lo que sí estamos viendo es los colores violeta, los colores azules. Y también vamos a percibir el color naranja, el color amarillo, el color rojo, que eso se acerca más a la radiación infrarroja. Entonces, dentro de un proceso de soldadura tenemos radiaciones nocivas, que es la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja. Y tenemos también lo que es la radiación de luz visible, que ¿qué pasa? Como estamos generando luz azul a muy alta intensidad, va a generar en nuestros ojos, ¿sí?, un proceso de calentamiento, un proceso de enfoque, lo cual va a empezar a dañar nuestra vista a largo plazo. ¿Tá? Radiación ultravioleta. Tenemos el UVA, el UVB y el UVC, ¿sí?, que va de los 100, como dije, hasta los 380 nanómetros. Tenemos una exposición de arco, ¿sí?, ARC-ACE. ¿Qué es lo que genera eso? Inflamación en lo que es básicamente la córnea y la conjuntiva. Son los primeros efectos que se ven en ese proceso. Si esta exposición es prolongada, es decir, durante 8 horas, por más de 8 horas, o en un tiempo, es decir, trabajo hoy 8 horas, mañana 8 horas, y un tiempo X, va a empezar a generar una irritación en la piel, es decir, va a generar eritema, va a generar lastimadura. En los ojos puede generar catarata, puede generar una quemadura en la retina, puede generar cáncer de piel. Esas son todas las consecuencias que se detectan a largo plazo dentro de un proceso de soldadura. ¿Sí? Dentro de la luz visible, si bien es lo que el ojo puede ver, ¿sí?, los 6 colores, es lo que el ojo puede ver, tenemos que es la luz muy intensa, más que nada asociado a lo que es el azul, ¿sí? Acuérdense, de 380 a 750 nanómetros, pero cuando se hace un proceso de arco de soldadura, se generan dos colores básicos, azul y rojo. El azul, cercano a los ultravioleta, estos van a atravesar el cristalino, van a atravesar la córnea, ¿sí?, van a generar un efecto encandilamiento, van a generar una sensibilidad en la retina y van a generar una capacidad de adaptación de luz externa. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo humano es tan inteligente que lo que va a hacer es tratar de cerrar el párpado, tratar de cerrar lo que es la córnea para que pase la menor cantidad de luz posible, para que dañe lo menos posible dentro del ojo. Cuando hablamos del rojo generado en un proceso de soldadura, que está más asociado a la radiación infrarroja, ¿sí?,
el efecto es similar, ¿sí? Solo que menos frecuente, es decir, si bien genera daño, no es tan grande, por así decirlo. Obviamente, se genera calor, ¿por qué? Porque cuando estamos más asociados a la radiación infrarroja, se genera calor, se genera temperatura, entonces el acto reflejo por parte del cuerpo también va a ser cerrar el ojo, ¿sí? Cerrar el párpado, achicar la córnea como para que pase la menos cantidad de luz posible y si se tiene que producir algún efecto de quemado, se reduzca, se genere por fuera. ¿Tá? La radiación infrarroja genera calor, ¿sí? Es lo que pasando, digamos, la gama de la luz visible del rojo para arriba, 750 a 2000 nanómetros, ¿sí? Y la exposición de esto, ya sea por un corto periodo de tiempo o por un largo periodo de tiempo, generan básicamente que se opaque el cristalino, básicamente una catarata, puede ser gradual, pero irreversible, ¿sí? El deterioro de la retina, daño a corta distancia, calor, reflejo de alejarse, es decir, esto es lo mismo que cuando ustedes están en la playa y van a tomar sol, si lo hacen sin un tipo de protección en la vista también, va a generar que andemos tipo achinados, cerrando los ojos para evitar que pase la menor cantidad de radiación infrarroja hacia el interior del ojo. ¿Tá? Eso es un efecto que hace el cuerpo, ¿sí? Una reacción que hace el cuerpo, para tratar de minimizar el impacto dentro del ojo. Dicho esto, hablamos un poquitito de lo que es las protecciones en sí. Existen dos tipos de protecciones para lo que es máscara de soldar. La activa y la pasiva. La activa tiene la máscara, se activa automáticamente al detectar el arco eléctrico de la soldadura, ¿sí? O el arco de soldadura. El visor completo es un dispositivo electrónico fotosensible de tecnología LCD que en ausencia del arco de soldadura se comporta como un filtro de baja protección, ¿sí? Automáticamente nosotros tenemos la careta y no hay ningún arco eléctrico, eso ya está con un filtro de grado DIN 4. ¿Tá? Cuando detecta un arco de soldadura, automáticamente se va a regular a lo que nosotros le hayamos programado. En cuanto a la pasiva, es un visor, ¿sí? Básicamente es una careta con un visor que viene con un vidrio mineral, que por su composición ese vidrio mineral tiene la propiedad de absorber la radiación ultravioleta e infrarroja. Obviamente lo que tenemos que hacer acá es colocar ese vidrio mineral de acuerdo al tipo de soldadura que vamos a realizar. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que tenemos que tener en cuenta para la selección de los grados DIN o SHARE, como lo dicen en Estados Unidos. ¿Sí? Normalmente acá se escucha como grados DIN del vidrio. ¿Sí? Esos grados DIN lo que nos van a dar es el nivel de filtrado de radiación ultravioleta o radiación infrarroja. La pasiva es lo que se usaba hace añares, la activa lo que se está empezando a utilizar porque es mucho más práctico. Vamos a ver un poquito más adelante. Esta característica de lo que es la máscara de soldar activa es que no necesita rebatir la máscara para fijar un punto de inicio, ¿sí? Es decir, yo con la máscara puesta puedo mirar porque tiene una protección de grado DIN 4, me permite mirar qué es lo que voy a hacer y no necesito andar ni levantando ni bajando o sacando y poniendo la máscara de soldar para iniciar el proceso de soldadura. No hay exposición a arco eléctrico por una cuestión de que tengo la máscara permanentemente colocada, obviamente que existe una precisión en el trabajo, siempre tiene como mínimo una protección de grado DIN 4 y todos los grados de protección son seleccionables, es decir, de acuerdo a con qué tipo de soldadura voy a trabajar, tengo que regular la máquina. La mayor protección que me brinda una máscara de soldar siempre es de 16 DIN, ¿sí? Y esto hay que tener un poquito en cuenta porque si bien la máscara dice 13, ¿sí? Está tomado con normativa europea, ¿tá? Y la normativa europea está a 16 DIN el 13, ¿tá? Muchas veces me han consultado eso y existe esa disyuntiva o esa mala información. Los DIN 13 para lo que es normativa europea serían DIN 16 para lo que es normativa estadounidense, ¿sí? Y lo que es la pasiva requiere obviamente un cambio de filtro. A lo largo del tiempo el filtro se va desgastando en cuanto a batería o en cuanto a retardo o sensibilidad y se cambia el filtro y la máscara sigue funcionando a no ser que tenga algún deterioro el policarbonato exterior de la máscara. Esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Que es fundamental al momento de un proceso de soldadura,
que es básicamente saber con qué vamos a soldar y qué vamos a soldar, y puntualmente cuál es el amperaje con el cual vamos a soldar, ¿sí? Cuando hablamos de una soldadura tipo eléctrica, ustedes tienen que saber si es un corte de plasma, si es electrodo recubierto, si es un proceso MIG, si es un proceso MIG pesado, MIG con metales livianos, con metales pesados, si es una TIC, si es una MAC. Es decir, saber cuál es el proceso de soldadura y saber cuál es la intensidad, ¿sí? La intensidad en corriente, en amperaje, a la cual se va a soldar, ¿sí? ¿Por qué digo esto? De acuerdo a eso es el grado de protección en grados DIN o SHARE que necesitamos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a trabajar con una máquina de soldar convencional, con un electrodo recubierto, ¿sí? A 150 amperes, vamos a la tabla, buscamos y nos va a dar que estamos en los 11, en el grado DIN 11, ¿sí? Si ustedes quieren ir por encima, porque vamos a tomarnos un margen de seguridad y demás, vamos a pasar a los grados DIN 12, ¿qué es lo que va a pasar? Si estamos en una careta pasiva, es decir, que le estamos colocando el vidrio, ¿sí? Esa persona no va a ver absolutamente nada durante el proceso de soldadura. ¿Por qué? Porque va a estar muy oscuro. Si vamos a una máscara de soldar activa y ponemos grado DIN 12, va a pasar exactamente lo mismo. La máscara se va a oscurecer tanto que la persona no va a poder ver. Por eso es que es importante saber y tener bien claro qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a soldar, con qué vamos a soldar, para determinar cuál es el nivel de protección que tenemos que brindar. Lo mismo pasa, por ejemplo, si vamos a hacer, como les decía, trabajar con electrodos recubiertos a 150 amperes, ¿sí? Y le vamos a dar una protección de grado DIN 9, es decir, le vamos a dar un vidrio 9 o vamos a regular la máscara de soldar activa en 9. Esa persona no va a tener el nivel de filtrado suficiente de radiación ultravioleta y radiación infrarroja. Es decir, cuando termine su jornada laboral y estuvo las 8 horas soldando, lo más probable es que tenga irritación ocular, lo más probable es que en un corto periodo de tiempo o en un largo periodo de tiempo empiecen a aparecer las secuelas que veíamos antes, ¿sí? También hay que tener en cuenta que para un proceso de soldadura tipo oxiacetilénica, lo que se va a medir ahí son los litros por hora, ¿sí? Del caudal de acetileno que se va a estar emitiendo. No nos interesa el amperaje con el que se va a soldar, sí nos interesa cuáles son los litros por hora que se va a estar inyectando, digamos, de acetileno. Y para un oxicorte es lo mismo, pero con oxígeno. Saber cuántos litros por hora de oxígeno vamos a estar metiendo. En base a eso nos va a dar, digamos, esta tabla cuál es el grado de protección en DIN que necesita la persona, ¿sí? Esto es fundamental tenerlo lo más claro posible. Eh, Saber con qué vamos a trabajar, saber con qué vamos a soldar o qué vamos a soldar, incluso en el material también es importante saber, porque ese material nos va a determinar el amperaje, la intensidad, si tenemos que ir muy profundo, si no tenemos que ir tan profundo con el proceso de soldadura, nos va a determinar el grado de protección en DIN que necesitamos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia y por qué se cambiaron los modelos básicamente de máscara de soldar? Por lo que les vengo mencionando anteriormente. Es decir, una máscara de soldar tradicional, es decir, es un armatoste que si bien funciona, porque es un policarbonato donde se le colocaba el cristal y funcionaba, generaba un problema muy grande que era la acumulación en la parte interior, es decir, adentro de todo lo que es el particulado, todo el humo de soldadura. Y verdaderamente, más allá de que coloquemos un respirador descartable o una semimáscara, se saturaba muy rápido y la persona al corto periodo de tiempo terminaba sacándose el respirador y trabajando de forma tradicional sin ningún tipo de protección. Entonces lo que se diseñó es una máscara de soldar donde tiene ventilación indirecta, es decir, que no permite que pasen ni proyecciones, ya sea de partículas o radiaciones, pero sí permite que exista un flujo de aire debajo de la máscara, lo cual evita esa acumulación de particulado y evita que se sature muy rápido la parte de protección respiratoria, ¿sí? En cuanto a la línea pasiva, arranca en lo que es Strong Welder 500, para el caso de nosotros, ¿sí? Viene con un flip-up, básicamente es una apertura, lo cual nos permite dejar permanentemente la máscara de soldar quieta, ¿sí? Agarrada al arnés,
y se levanta solamente el visor del visor de cristal con los grados de IN necesarios. Esto es pasivo. Ahora, cuando pasamos a algo activo, ¿sí? A ver que se me tildó de vuelta. Cuando pasamos a algo activo, ya arrancamos en la serie 510, ¿sí? Que es esta, es la más básica de todas. Acuérdense, 500, 510, 800, 1000, 1500 y 2000. Esas son todas las variables de máscara de soldar que Libus ofrece al mercado. Y les voy a explicar por qué. No es, digamos, por una cuestión económica. ¿Tá? Líneas activas, como le digo, máscara fotosensible para uso industrial. Esto, como les decía, tiene una ventilación indirecta, tiene una regulación externa, lo cual permite que la maniobrabilidad del producto sea mucho más eficiente al momento de ser utilizada. Como les decía, 1000, 1500 y 2000. ¿Sí? En total hay 5, ¿sí? Opciones de máscara de soldar. ¿Y por qué existen tantas opciones? Primero porque tenemos desde una muy básica para alguien que es hobbyista en su casa, ¿sí? Lo cual no necesita tanta calibración, hasta la Strong Welder 2000 que verdaderamente te permite meterlo dentro de una industria y tener una eficiencia de trabajo a un alto régimen. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una Strong Welder 2000 la podemos utilizar en procesos oxiacetilénico, en plasma. Ahora, una Strong Welder 510, una Strong Welder 800, no se puede porque la careta no se la va a bancar. No se va a bancar no el policarbonato, no el polímero de la máscara, sino que la cápsula fotosensible no está diseñada para eso. ¿Sí? Fíjense ustedes que hay diferentes tipos de sensores, con variables de sensores, ¿sí? 4 sensores, 2 sensores, recarga por celda, recarga por batería cambiable. Todo esto va a ir de la mano de acuerdo a la necesidad puntual, ¿sí? Que la industria o el usuario final requiera. ¿Sí? Por eso es que existen diferentes tipos de variables, ¿sí? Diferentes tipos de alternativa al momento de elegir una máscara de soldar. Es como les digo, el cuadro de soldadura que vimos recién va de la mano con esto. Es decir, yo elijo, digamos, sé con qué máquina voy a soldar, cuál es el amperaje que voy a utilizar y en base a eso voy a determinar cuál es mi máscara de soldar recomendable para el proceso de soldadura. Esto es lo que le comentaba, la Strong Welder 2000, básicamente es una máscara que me permite también trabajar en un corte de plasma, me permite trabajar con soldadura oxiacetilénica, tiene todo lo que es la parte de regulación en la parte exterior, ya sea lo que es el retardante de la activación del sensor, como el delay de desactivación del sensor, ¿sí? El sensor básicamente funciona cuando se genera el arco eléctrico, yo le puedo regular los milisegundos en que quiero que se retarde, ¿sí? En arrancar esa celda, o le puedo generar un delay, ¿para qué? Para que una vez que termine el proceso de soldadura, siga unos milisegundos activo para evitar cualquier tipo de circunstancia, chisporroteo o X que pueda llegar a generar daños a la vista. ¿Sí? Creo que se tildó de vuelta. Ahí está. Debería pasar. Básicamente por eso que existen diferentes tipos de modelos en la industria. Obviamente, todos los modelos vienen con kit adaptador a casco. Esto es fundamental porque muchas industrias nos han planteado, che, existe el riesgo también de que la persona que está trabajando en un lugar tenga riesgo de caída de objetos de altura. Entonces, bueno, se hizo un sistema para adaptar al casco la máscara de soldar y tener ese tipo de protección también completa, ¿no? Si sumamos lo que es protección craneana, ya tenemos que ir a un nivel más arriba y tenemos que agrandar, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque, acuérdense, arrancamos con protección auditiva, pasamos a protección respiratoria, pasamos a protección ocular y terminamos dentro de lo que es protección para soldadores. Y son 4 tipos de protecciones que normalmente están incluidas en un proceso de soldadura. Si a eso le sumamos casco, estaríamos dentro de las 5 protecciones. No lo incluimos porque es muy eventual, ¿sí? Que suceda la colocación de un casco en un proceso de soldadura. ¿Tá? Y creo que falta un resumen mínimo, pero tengo tildada la máquina, así como que puede fallar, dijo Tuzán. Básicamente, en el resumen final,
es una sumatoria, ¿sí?, de estos elementos de protección personal que desde el IBU recomendamos para un proceso de soldadura. Insisto, cada proceso de soldadura es particular, entonces hay que analizarlo de forma particular. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tipo de soldadura? ¿Dónde se realiza? Si es un lugar abierto, si es un lugar cerrado, si está metido dentro de un espacio confinado o no. Es decir, si hay personas trabajando al lado mío, bueno, un montón de variables que dentro de los diferentes tipos de industria podemos tener. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros desde el IBU para lo que es un proceso de soldadura? Tener protección auditiva. Normalmente dentro de un proceso de soldadura, en alrededor existe ruido, por cual esa persona está expuesta a ruido. Tener una protección respiratoria, normalmente respiradores descartables. Si tenemos personas alrededor, recomendamos lentes, ¿sí?, porque esa persona que está alrededor del soldador normalmente está amolando y las proyecciones de la partícula de amolado le puede impactar al soldador. Y por supuesto, la máscara de soldar, ¿sí? Insisto, si la persona que está soldando lo tiene que hacer en diferentes posiciones, también recomendamos protección ocular de anteojos, ¿sí? Porque recuerden ustedes que las chispas pueden pegar y pueden subir, ¿tá? Si bien no tienen mucha velocidad las chispas de un proceso de soldadura, o sí, puede llegar a ser algo alternativo que tenemos que tener en cuenta, ¿tá? Recomendaciones finales, como siempre lo menciono: identificar el riesgo, ¿sí?, saber qué es lo que vamos a soldar, con qué estamos trabajando, seleccionar la gama de PP que vamos a utilizar, comenzar con un filtro oscuro si es que no sabemos cuánto es el amperaje, si bien digo, el amperaje con el cual se va a soldar o cuál es el tipo de soldadura, arrancar siempre con el filtro más oscuro e ir bajando los grados. En lo posible, obviamente, utilizar máscara fotosensible, es mucho más fácil ese proceso. En áreas específicas de soldadura, tratar de aislarla, y tratar de que la gente no circule por ahí. Utilizar mamparas, biombo, tabique, ¿para qué? Para que todo ese reflejo que genere la soldadura, que también daña, quede encapsulado en ese lugar, ¿sí? Generar un programa de entrenamiento del uso apropiado y continuo del EPP, el mantenimiento del EPP, ¿sí? Facilitar obviamente el recambio del EPP y un stock permanente, ya sea en máscara, arnés, filtros pasivos o indumentaria para todo el proceso de soldadura. Todas estas recomendaciones obviamente vienen dadas por la experiencia que nosotros tenemos en la industria. Puede que se puedan agregar o puede que se puedan sacar, ¿sí? Pero para mí lo fundamental es los primeros 4 o 5 puntos donde tenemos, o los 6 primeros puntos donde tenemos la base, saber con qué vamos a soldar, ¿sí? ¿Qué es lo que con qué vamos a trabajar? Conocer básicamente el riesgo que nos va a generar ese proceso de soldadura. ¿Preguntas? Hola César, muy ¿Cómo interesante va? todo tu aporte. Acá nos pregunta Diego si se recomiendan guantes, todas estas recomendaciones de EPP que dijiste al último, si los guantes son recomendables. Sí, obviamente que sí se recomiendan guantes. A ver, Libus no fabrica guantes, no puedo decir cuál es el guante que se recomienda, pero obviamente que sí, 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 porque en todo proceso de soldadura esa incandescencia puede generar quemaduras e irritación en la piel, ¿no? Bien, a ver si está Laura ahí, así continúa. Sí. Mateo Rivero dice que hace foco en en el rostro, lo que has dado, todas las recomendaciones, que el cuerpo es otro tema, dice. Correcto, correcto, por supuesto. Es decir, desde el IBU somos fabricantes de elementos de protección personal para la cabeza, por eso es que básicamente todo el proceso de soldadura está apuntado a la protección en cabeza, ¿no? Dice Nancy, si tendría que tener al igual que el delantal. Seguramente es como les digo, Claro. es decir, todo lo que sea protección para el cuerpo, la verdad que no sabría decirle cuáles serían las especificaciones de producto que tienen que utilizar. Puede ser un delantal con plomo, sin plomo, es decir, la verdad que no sé qué existe en el mercado como para asesorarlo. En las próximas capacitaciones vamos a tener sobre guantes, protecciones para la mano y sobre vestimenta. La última capacitación de TEMEC tiene que ver con vestimenta, protección
y bueno, y vamos a abarcar todas las temáticas, así que bueno, eh, como dijo César, el ebook se dedica a ciertos tipos de EPP. Tal cual. Igualmente, es decir, cualquier duda, pregunta respecto a un proceso de soldadura y por ahí el cuadros que vimos en cuanto a la selección de los grados DIN y demás, les pueden escribir tanto al colegio como a mí, ahora después de este slide, van a ver el mail mío y demás, o de mis compañeros, para consultar y cualquier pregunta puntual. Es importante en este proceso enfocarlo también puntualmente a ese tipo de industria, ¿no? Si yo trato de generalizar, más que nada es para dar una presentación bien abarcativa, ¿no? Pero se tiene que tratar puntualmente en cada industria. Bien. Julio César nos pregunta qué pasa en el caso de los que usan lentes recetados y corren mucho riesgo en la vista, bueno, al utilizar los EPP. Básicamente no, porque vos tenés una máscara de soldar arriba del anteojo recetado, ¿sí? Lo que sí te recomendaría es que el anteojo recetado no sea, digamos, de una óptica común y corriente, sino que ese anteojo recetado también esté certificado contra proyección de partículas. Básicamente por si tenemos una persona trabajando alrededor y existen proyecciones de partículas más que nada incandescentes, te va a durar muy poco el anteojo recetado, digamos, que viene de una óptica, ¿tá? Básicamente eso, pero no va a haber ningún tipo de problema. Es más, yo recomiendo que si la persona tiene una deficiencia ocular, sí o sí se coloque un anteojo con graduación debajo, porque si no se va a acercar mucho al punto de ignición de la soldadura y tanta temperatura que se genera en un proceso de soldadura va a empezar a derretir o entorpecer, digamos, la funcionalidad de la máscara. Bien. Bien, acá dice Hernán Montoya, el sistema para encastrar una máscara de soldar a un casco, ¿son recambiables? Sí, 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 se puede sacar, vos podés tener la careta de soldar con el arnés, o podés sacar el arnés de la máscara de soldar y le pones, digamos, el anclaje a casco. Eso es variable de acuerdo a necesidad. Bien. A ver, no sé si hay alguna pregunta en YouTube. A ver, Por YouTube no. bien. Nos queda No hay una nada. pregunta más, que se ve que es una duda de si la soldadura MIG es más fuerte que una soldadura MA, o MAG, ya le quiero poner. Parece. En eso va a depender la intensidad del amperaje con que se suelde. Es decir, yo tengo experiencia de una empresa que fabrica torres eólicas y todo el proceso de soldadura de esa torre eólica se hace con una soldadura nueva, que es una máquina importada, y ese proceso de soldadura se realiza casi en 500 amperes. Es decir, es la primera vez que veo que trabaje con tanta intensidad, lo cual puede ser que una MIG trabaje a 150 amperes y una MAC trabaje a 200 amperes, o una MIG trabaje a 200 amperes y una MAC trabaje a 100 amperes. De acuerdo al tipo de soldador, qué es lo que vas a soldar, cuál es el material que necesitas soldar, es la intensidad con la que se trabaja, ¿sí? Bien. ¿Cuánto necesitas fundir o cuánto no necesitas fundir? Perfecto. Lau, No, muchas felicitaciones. Pregunten si las diapositivas se podrían enviar por mail, que están muy interesantes. Sí, las podemos compartir, las podemos compartir. Ahí, de última, Gustavo, después te la mando por mail, la presentación, y la compartimos, no hay ningún problema. justo acá se suma una pregunta que viene de YouTube, de si vienen lentes anti-reflex. Anti-reflex, ¿en qué sentido será? ¿Si será recetado o algo de eso? No O sabría. ahí la verdad que anti-reflex me genera mucha duda. Sí hay anteojos recetados que vienen anti-reflex, sí hay anteojos de protección de uso industrial que vienen anti-reflex, o antirreflejo y demás. Básicamente no vienen máscaras de soldar que vengan con tratamiento anti-reflex. La verdad que no tiene sentido. Sí, la máscara de soldar nuestra, la parte plástica exterior,
tiene un sistema que no absorbe temperatura, sino que la refleja la temperatura, lo cual hace que no se caliente tanto la máscara.